piensas que estoy muy triste si no me ves sonreír. Ese riff, esa manera de arrancar. Si has estado alguna vez en un bar de rock en España, en una fiesta de pueblo pasada la medianoche, en un concierto de cualquier banda de rock urbano de este país, has escuchado esta canción y probablemente la has cantado sin saber muchas veces quién la escribió. Maneras de vivir no es solo una canción, es casi una declaración de principios que varias generaciones de españoles han hecho suya. Y detrás de ella hay una banda que existió apenas 5 años, que publicó solo 3 discos de estudio y que aún así se convirtió en una de las bandas más importantes de la historia del rock español. Sube a mi tren azul, su luz de chimenea. Se llaman Leño y esta es la historia completa, de dónde vinieron, por qué su música conectó de una manera que pocas bandas han conseguido y por qué, a pesar de durar tan poco, todavía hoy, más de 40 años después, siguen siendo referencia obligada para cualquiera que quiera entender el rock hecho en castellano. Quédate hasta el final porque la historia de cómo terminó Leño es tan importante como la de cómo empezó. Para entender a Leño, primero hay que entender el Madrid en la que nace. Estamos a finales de los 70. España está atravesando la transición. La dictadura ha terminado. Pero el país todavía conserva muchas estructuras del periodo anterior. En las calles hay una sensación de cambio que se respira en todas partes. Y también una necesidad urgente de expresarse, de decir cosas que durante décadas no se han podido decir. Y una de las formas más potentes de expresar eso era la música. Tú aquí, yo aquí, seguimos unidos, vivimos. Madrid, en esos años, tenía una escena de rock cada vez más activa. Grupos como Asfalto, Coz, New, Bloque, Strong, intentan hacer rock en España, con medios muy limitados, tocando en salas pequeñas, en festivales colectivos y en locales que muchas veces ni siquiera tenían buenas condiciones técnicas. No había industria, no había dinero, no había un camino trazado, había simplemente ganas. Si te gusta Leño y te gusta esta historia, solo pido que bajes un segundo abajo y des al botón de hype, que este vídeo lo necesita en los próximos 7 días. La mayoría de esos grupos estaban muy influidos por el rock británico y estadounidense, pero algo empezó a cambiar. Algunos músicos empezaron a buscar una forma propia de escribir y de cantar, dejando de lado el inglés y apostando por el castellano dentro del rock duro y del rock urbano. Y ese movimiento, esa búsqueda de una voz propia, es exactamente el terreno en el que van a hacer Leño. No inventaron el rock español de la nada, pero fueron, sin duda, una de las bandas que mejor supieron demostrar que se podía hacer rock potente, honesto y popular, sin imitar literalmente lo que llegaba de fuera. Rosendo Mercado nace en Madrid y desde muy joven muestra un interés claro por la guitarra y el rock. Antes de Leño pasa por varias formaciones y está relacionado con Fresa, un grupo que más adelante evolucionaría hacia New. New está liderado por José Carlos Molina y Rosendo forma parte de esa etapa inicial de la banda. Pero con el tiempo, la relación entre ambos músicos se va deteriorando, por diferencias tanto personales como musicales. Rosendo tiene ya canciones propias, una forma de entender el rock que no termina de coincidir con la dirección que Molina quería darle a New, y ese tipo de tensión, la de un músico que siente que su voz no encaja del todo en el proyecto en el que está, es algo
que se repite una y otra vez en la historia del rock y que casi siempre termina de la misma manera. En 1977, Rosendo abandona Ñu y a partir de esa ruptura empieza a preparar algo nuevo, algo que fuera completamente suyo. Rosendo se une a Chiqui Mariscal, bajista vinculado a esa etapa anterior de Fresa y Ñu, y a Ramiro Páñez, batería que venía de otra banda de la escena madrileña, Coz. Así nace la primera formación de Leño. Rosendo Mercado a la guitarra y a la voz, Puchi Mariscal al bajo y Ramiro Penas a la batería. El primer concierto de el que habitualmente se cita como su debut oficial tiene lugar el 12 de febrero de 1978 en el Alcalá Palace de Madrid, como teloneros de Asfalto. En ese momento, Leño todavía no tiene discográfica propia, no tienen discos, pero ya suben a ese escenario con canciones originales, con una propuesta muy definida, muy suya, muy reconocible desde el primer minuto. Y a partir de ahí, el grupo empieza a moverse por el círculo de salas y festivales de Madrid. Su música es directa, potente, basada en el rock duro, pero con una diferencia fundamental respecto a muchas otras bandas del momento. Las letras están escritas en castellano y hablan de una realidad cercana. No hablan de fantasías lejanas ni de imágenes tomadas prestadas del rock anglosajón. Hablan de Madrid, de sus calles, de su gente. En 1978, Leño publica su primer sencillo, formado por 2 canciones, Este Madrid y Aprendiendo a Escuchar. Ambas están relacionadas con los primeros lanzamientos de Chispa Discos y con el recopilatorio Viva el Rollo, Rock del Manzanares, uno de esos documentos históricos que capturan el momento exacto en el que toda una escena empieza a despertar. Durante la grabación del primer álbum se produce el primer gran cambio de la historia de la banda. Chiqui Mariscal abandona Leño. Su puesto como bajista lo ocupa Tony Urbano, músico que venía también de Coz. Y con esta incorporación queda establecida la que sería la formación clásica de Leño, la que mantendría hasta la ruptura del grupo en 1983. Rosendo Mercado, Tony Urbano y Ramiro Penas. En 1979 se publica el primer álbum de la banda, titulado simplemente Leño. El disco sale editado por Chispas Discos y está producido por Teddy Bautista. Se graba en un periodo muy breve y su sonido es, de toda la discográfica del grupo, el más duro, el más crudo, el más experimental. En 1980 llega Más Madera, el segundo álbum de estudio de Leño, de nuevo con Teddy Bautista participando en la producción y en los teclados. Y aquí el grupo hace algo que muchas bandas, cuando encuentran una fórmula que funciona, no se atreven a hacer: cambiar. Siguen presentes las guitarras y la base de rock que los definía, pero aparecen más arreglos, más teclados, elementos que se acercan a la New Wave que empieza a sonar en toda Europa. Leño sonaba potente, pero nunca sonó a una banda que estaba interpretando un papel. En 1981 apareció en directo el primer álbum en vivo de Leño, grabado durante los días 25, 26 y 27 de marzo de ese año en la Sala Carolina de Madrid. Grabaron esas actuaciones con una unidad móvil y después hicieron las mezclas en los estudios Quirios. El disco incluye 9 canciones, entre ellas Sí señor, Cucarachas, El tren, La noche de que te hablé, El oportunista y una que, con el paso de los años, se convertiría en muchísimo más que una simple canción dentro de un disco en directo. Maneras de vivir tuvo una versión de estudio publicada como sencillo en 1981 y también apareció en este álbum en directo, y aquí conviene ser precisos.
porque hay una idea equivocada muy extendida. La canción no apareció exclusivamente en el disco en vivo, pero fue precisamente esa versión en directo la que quedó grabada de forma especial en la memoria colectiva de todo un país. Su letra habla de identidad personal, de la libertad de vivir de acuerdo con los propios criterios, sin necesidad de aceptar sin más las normas heredadas, y conectó de una manera que pocas canciones consiguen con una generación entera que estaba descubriendo nuevas formas de libertad después de décadas de dictadura. Pero su mensaje nunca se basó en una rebeldía impuesta ni artificial. Se basaba en algo mucho más sencillo, mucho más poderoso: la defensa honesta de una forma personal de vivir. Con el tiempo, dejó de ser una canción de Leño para convertirse en parte del repertorio colectivo de todo el rock español. En 1982 se publica Corre Corre, el tercer y último álbum de estudio de Leño. El disco se graba en Londres y está producido por Carlos Narea. Incluye 8 canciones. Corre Corre, Sorprendente, No se vende el rock and roll, La fina, Que tire la toalla, Entre las cejas, No lo entiendo y Qué desilusión. En 1983, Leño participa en la gira Rock de una noche de verano, organizada por Miguel Ríos, con Luz Casal también en el cartel. Es una gira que recorre numerosas ciudades y que lleva a Leño ante públicos multitudinarios. El grupo está, en ese momento, en el punto más alto de su popularidad, en una posición que muy pocas bandas del rock español habían conseguido alcanzar hasta entonces. Pero por debajo de ese éxito exterior, la banda está internamente desgastada. Y aquí quiero ser justo con la complejidad real de lo que pasó, porque es fácil simplificar este tipo de historias y quedarse con una sola causa. La ruptura de Leño no tuvo un único motivo. Hubo desgaste personal. Rosendo, Tony y Ramiro llevaban años compartiendo ensayos, viajes, conciertos y decisiones, y esa convivencia constante había ido generando tensiones inevitables. Hubo diferencias creativas. Rosendo era el principal compositor del grupo, y aunque las canciones aparecían acreditadas por los 3 miembros, buena parte del material nacía de sus ideas, lo que con el tiempo generó desacuerdos sobre la dirección musical y la participación de cada uno. Leño se separa en octubre de 1983 y lo hace justo cuando estaba en el punto más alto de toda su carrera. No hubo una larga decadencia, no hubo una sensación de discos menores que fueran apagando poco a poco a la banda ante los ojos de su público. Leño terminó en un momento de reconocimiento absoluto y por eso su final resulta todavía más impactante. Quedó detenida en la memoria colectiva en su momento de máxima fuerza, sin desgaste visible, sin decadencia, como si el tiempo, para ellos, se hubiera parado justo en el mejor momento posible. Con el tiempo, Leño se convirtió en uno de los principales referentes del rock urbano español. Su influencia alcanzó a bandas Barricada, Extremoduro, Los Suaves, Reincidentes, Marea y, por supuesto, la propia carrera en solitario que Rosendo desarrollaría después y que sigue siendo, décadas después, una de las voces más respetadas de todo el rock hecho en este idioma. Después de la separación, Rosendo inicia una carrera en solitario que hasta hoy sigue siendo una de las más respetadas del rock español. Tony Urbano y Ramiro Penas continúan también vinculados a la música, aunque nunca hubo una nueva etapa estable de Leño como banda. Leño nació en Madrid en 1978. Tras la salida de Rosendo al mercado, The New publicó 3 discos de estudio y un álbum en directo. Su trayectoria activa duró apenas 5 años.
5 años que dejó canciones como Este Madrid, El Tren, Sorprendente, La Fina, Que tire la toalla y, por supuesto, Maneras de vivir. Y quizás sea esa la razón por la que Leño sigue significando tanto para tanta gente, más de 40 años después. Porque no tuvieron tiempo de desgastarse. No hubo una larga decadencia, ni discos flojos que fueran diluyendo el recuerdo. Se detuvieron en su mejor momento, y ese mejor momento quedó congelado para siempre en la memoria de quienes los vivieron, como probablemente te esté pasando a ti ahora mismo. Los disfrutamos después y sentimos exactamente la misma conexión que sintió esa primera generación. Leño demostró que el rock duro podía hablar de Madrid, de sus barrios, de la vida cotidiana, sin necesidad de disfraces ni de artificios. Y esa lección, esa forma de entender la música, sigue viva en cada banda de rock urbano que ha venido después, y en cada persona que, sin saber muy bien por qué, sigue cantando Maneras de vivir a pleno pulmón cada vez que suena. Coméntalo en los comentarios, porque me encantaría saber qué generación te trajo hasta esta banda y qué canción es la que a ti más te ha marcado. Si este repaso te ha emocionado tanto como a mí, dale a like, a hype y suscríbete, que me ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta. Y nos vemos en el próximo vídeo.